Hola, queridos espectadores, y bienvenido una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a descubrir 20 datos psicológicos sorprendentes sobre las chicas y su cuerpo. No se veillant, porque lo que viene sera educativo y revelador. 1. El clitoris, la zona más sensible. De acuerdo con los psicólogos, el clitoris est la parte más sensible del cuerpo femenino. Mucha mujer sientan placée à travers de la estimulation de esta zona, y así mediante caricia, peu que no mordisco ou una succión, ya que contiennent miles de terminación nerviosa que provoquant sensation intensa. 2. Más flujo sanguineo, más sensibilidad. Estudio psicológico indiquant que estimular el clitoris puede aumentar la circulation de sangre en esa área, lo que incrementa aún más su sensibilidad al contacto. 3. Cada mujer est différente. Lo que resulta placentro para una mujer puede ser demasiado intenso o poco interesante para otra. Alguna tienen un clitoris extremadamente sensible, mientras que otra prefieren distinto tipo de estimulo. La clave está en la communication. 4. La communication est essentielle. Presta attention à la señal y reacción de tu pareja. El langage corporal habla por sí solo. Si disfruta con la estimulación del clitoris, perfecto. Sino, respecta su comodidad y prueba otra forma de conectar con el y dar le placer. 5. Las vaginas sont únicas en forma y tamaño. Cada vagina est distinta, pero todas sont complètement normales. Por lo general, el canal vaginal mide unos 7,5 cm de largo en estado relajado, y puede expandirse durant la excitación o el parto. 6. Los sonidos vaginales sont normales. AVC, durant el sexo, la vagina puede emitir ruido inesperado. Esto es algo completamente natural y no es razón para avergonzarse. 7. El aroma vaginal puede cambiar. El olor natural de una mujer puede variar dependiendo de su dieta, nivel hormonal, hygiène o sudoración. Es completamente normal que cada mujer tenga su propio aroma. 8. La amabilidad es un rasgo atractivo. Estudio psicológico han mostrado que las mujeres tienden a sentirse atraídas por hombre que demuestran empatia, inteligencia emocional y amabilidad. 9. La confianza también cuenta. Las mujeres suelen sentirse atraídas por hombre que proyectan seguridad y dominio, cualidad que se asocian con fortaleza y estabilidad social. 10. La apariencia física puede influir. Característica como una simetría facial equilibrada y un pecho amplio suelen ser percibida como atractiva por mucha mujer, ya que pueden indicar buena salud y una genética favorable. 11. El ciclo menstrual influye en la atracción. Durant el ciclo menstrual, las preferencias de una mujer pueden cambiar. Por ejemplo, durant la ovulación, es más probable que se sienta atraída por rasgo más masculino, como una mandíbula prominente. 12. Compartir valor fortalece la atracción. Tener intérêts en commun y una buena compatibilidad emocional puede intensificar la conexión con una pareja y hacerla más atractiva para la mujer. 13. La vagina es un espacio muy flexible. El canal vaginal se extiende desde la abertura hasta el cuello del útero. Está compuesto por tejido blando y pliegue que le permitan expandirse durant la excitación o el parto. 14. La zona externa est especialmente sensible. La vulva y la abertura vaginal cuentan con una gran cantidad de terminación nerviosa, lo que las hace muy sensible al contacto. 15. Durant la excitación, la vagina se expande. Cuando una mujer se excita, la vagina puede aumentar tanto en longitud como en anchura, facilitando así una experiencia íntima más cómoda. 16. El sexo frecuente ayuda a mantener la lubricación. Tener relaciones sexuales régulièrement puede contribuir à maintenir la lubrication vaginale de manera natural. Aun así, es completamente normal que alguna mujer sientan segda de vez en cuando. 17. Los orgasmos femeninos pueden variar. Alguna mujer alcanzan el clímax mediante el clitoris, otra a través de la estimulación vaginal, y mucha experimentan sensación combinada. Cada mujer es diferente y todas las formas son válidas. 18. El flujo vaginal es esencial para la salud. Este flujo es una forma de limpieza natural del cuerpo femenino. Es distinto a la lubricación sexual, pero igual de importante para mantener la salud vaginal. 19. El parto no deja la vagina estirada para siempre.
A pesar de hello que se dais, dar a luz no cambia de forma permanente la vagina. Est organo et muy elastico y suel recuperar su forma original tra el parto. 20. La vagina est un espacio potencial. No est un tunnel vacío. La vagina se abre solamente cuando se introduce algo, como un dedo, un tampon ou un pen. Esta característica la hace tan versátil y fascinante. Querido espectador, si encontraron utile o interesante este video, compartanlo con su amigo y seres querido. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Muchísimas gracias por verlo.